En el año 1952, gracias a un poderoso capricho del destino, cambiaría la vida de un actor, marcando el inicio de un extraordinario viaje que dejaría una huella imborrable en la historia del cine. Con una mirada hipnótica y una actitud desafiante, iniciaría una carrera hacia el estrellato, llevándolo a participar en innumerables películas hasta su último aliento. Emergió todo un coronel, un cazador de recompensas y un pistolero incomparable, Lee Van Cleef. Fue aquel mismo año que una modesta película del género del western, producida por un joven talentoso llamado Stanley Kramer, se convertiría en el punto de partida de esta asombrosa carrera. El protagonista de la película era Gary Cooper, una estrella en decadencia que encarnaba al valiente Will Kane. Detrás de las cámaras se encontraba Fred Zinnemann, un director que en 1949 ya había sido reconocido con una nominación al prestigioso premio de los Oscars. El reparto principal contaba con nombres conocidos como Grace Kelly, Katy Jurado o George Bridges, y a pesar de su presupuesto modesto de $700.000, esta película redefinió las reglas del género, siendo ganadora de 4 premios de la Academia. Su título, Solo ante el peligro, que resonaría como un grito de desafío y determinación en aquella época. Desde los primeros minutos de esta gran obra maestra del western, una imagen captó nuestra atención, y fue la de un pistolero solitario que estaba encaramado en lo alto de una colina, con una mirada penetrante y un cigarrillo entre sus labios. Ese pistolero, ese hombre magnético, era nuestro protagonista, Lee Van Cleef, y Solo ante el peligro fue su debut en la gran pantalla, interpretando a Jake Colby, un pistolero perteneciente a la temida banda de los Miller. A lo largo de la película, Lee Van Cleef se hace presente de forma constante. Aunque su personaje apenas dice una palabra, su mera presencia es impactante, observando fijamente al encargado de la estación, esperando pacientemente a su líder, o mientras toca la armónica, y acabando por desenfundar su revólver en el emocionante clímax final. Aunque las palabras no salían de sus labios, su mirada y su actitud hablaban por sí solas. En aquel entonces, Lee Van Cleef contaba con tan solo 27 años, pero ya demostraba una presencia en pantalla imponente. Antes de su participación en Solo ante el peligro, el actor no había sido acreditado en ninguna serie ni película, y ese mismo año tuvo la oportunidad de participar en otras 2 películas, además de aparecer en algunas series de televisión. A pesar de sus esporádicos momentos destacados, durante casi 6 años su carrera quedó estancada en la televisión. Sin embargo, todo cambiaría cuando Sergio Leone, el aclamado director italiano, decidió rescatar a Lee Van Cleef para un papel icónico, el coronel Mortimer en La muerte tenía un precio, en 1965. En ese momento el actor se encontraba ahogado en deudas y apenas lograba ganarse la vida pintando cuadros por encargo, pero cuando le ofrecieron $30.000 por aparecer en la segunda película de la trilogía del dólar, Lee Van Cleef dejó el pincel, tomó su chaqueta y exclamó: ¿nos vamos? Así fue como llegó a Madrid, dejando atrás el lienzo a medio terminar. Y como suele decirse, a partir de ese momento, su destino dio un giro inesperado y lo demás es historia. La carrera de Lee Van Cleef es un claro ejemplo de perseverancia y resurgimiento en la industria del cine, desde sus inicios como un pistolero silencioso en Solo ante el peligro hasta convertirse en un icono del spaghetti western. Su legado perdurará en la memoria de los amantes del western y del cine en general. En los próximos vídeos que aparecen en pantalla tienes más sobre el gran Lee Van Cleef.